Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Hoy vamos a estar comenzando un nuevo estudio en esta serie que hemos estado realizando, primero de forma presencial y ahora vamos a continuar, con este plan piloto de compartir estas enseñanzas en video para que más personas puedan tener acceso a ellas y todos de alguna manera podamos estar siendo enriquecidos de parte de Dios al comenzar a estudiar y profundizar en sus enseñanzas, dadas al hombre a través de las Escrituras. Pero vamos a tomar un minuto. Te pido que pauses el video en este momento para poder realizar una oración, para poder disponerte completamente, abrir tu corazón y tu mente a recibir de lo que el Espíritu Santo tiene para ti en esta clase, en este tema que comienza actualmente. Así que pon pausa un momento y ora al Señor para que te dé sabiduría, para que te dé entendimiento, para que los mensajes, la palabra que el Señor tiene para ti pueda estar cayendo en buena tierra en tu corazón y pueda estar dando fruto al 100%. Esta primera clase consiste en una introducción al tema, ¿verdad? Una introducción al libro de Números. Así que vamos a estar mencionando básicamente los temas principales, los conceptos generales que están subyacentes en este libro y estableciendo el terreno y estableciendo, ¿verdad?, los temas que estaremos después desarrollando y profundizando en las subsiguientes clases. Para comenzar, decir que el libro de Números tiene el nombre, o se le asigna también el nombre de el libro del peregrinaje de Israel, porque allí se describe, ¿verdad? Y se desarrolla básicamente durante el periodo en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estuvo deambulando en el desierto. Dicho esto, que hace referencia al escenario en el cual la historia allí descrita tiene lugar, el desierto, donde el pueblo estuvo 40 años, mencionar que el nombre de Números deriva de los censos de Israel, porque allí Dios ordena a Moisés a realizar censos, ¿verdad? Estos censos, como actualmente en la actualidad se hacen, ¿verdad?, para recabar información estadística, para tener datos concretos en cuanto a la población. Y bien, entonces son momentos en los que Dios ordena a realizar estos censos para saber el número de pertenecientes de cada tribu, por ejemplo, ¿verdad? Bien, y esta orden es dada de parte de Dios a Moisés, quien es comúnmente aceptado por los teólogos, ¿verdad?, como el autor del libro de Números. Bien, habiendo dado estos datos básicos de parte del libro de Números,
pasemos ahora a lo que es la lección central, es decir, el tema principal, lo que nos enseña el libro de Números en su corazón, ¿verdad? O sea, la lección central, el centro de este libro. ¿Y cuál es? Bueno, es que la incredulidad impide la entrada a la vida abundante del pueblo de Dios. Y vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos, el capítulo 3, de los versículos del 7 al 19. Este es el momento para poner en pausa el video, para abrir tu Biblia y buscar este pasaje, leer primeramente para ti este pasaje, este fragmento de la palabra de Dios, y reflexionar un poquito antes de volver a poner en marcha este video. Te invito entonces ahora a poner en pausa el video. Bien, en Hebreos 3, de los versículos 7 al 19, la palabra de Dios dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Qué tremendo esta historia, porque esto hace referencia al pueblo, ¿verdad? Al pueblo que es el protagonista de este libro. El protagonista de este libro. Dijimos que este libro fue escrito durante ese tiempo que el pueblo de Dios estuvo en el desierto. Y aquí ahora Hebreos nos hace referencia a el hecho de por qué, a la causa de por qué ese pueblo estuvo tanto tiempo en el desierto. Durante 40 años estuvo ese pueblo en el desierto. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Por qué? Como ellos mismos decían: nos sacaste de Egipto para morir en el desierto. Pero no lo decían con justificación, no lo decían con verdad, sino que lo decían con un espíritu de crítica, porque no tenían el alimento que tenían cuando estaban en servidumbre, no tenían la abundancia de agua como cuando la tenían en servidumbre. Entonces preferían la servidumbre antes de un cierto sacrificio. ¿Recuerdan cuando en la clase anterior de Levíticos estuvimos nosotros hablando del sacrificio, del valor del sacrificio cuando queremos alcanzar algo mayor?
Y en este caso vemos que, queriendo alcanzar algo mayor, esa tierra prometida, había un cierto sacrificio, pero que era momentáneo, que era mientras transcurrían ese camino por el desierto. Pero ese camino por el desierto se volvió un impedimento. Ese camino por el desierto, en vez de prepararlos espiritualmente, en vez de prepararlos desde su interior a recibir esa abundancia de leche y miel que Dios les tenía preparado en la tierra, se vio ofuscada esa promesa, se vio bloqueada esa promesa. ¿Por qué? Por su crítica en primer lugar y por sus quejas y su incredulidad después. ¿Incredulidad de qué? Porque habiendo sido sacados, habiendo sido liberados de la esclavitud de Egipto por la mano poderosa de Dios, habiendo visto las maravillas que Dios hacía no creyeron, y esa incredulidad los trajo a separarse de esa promesa de Dios, los trajo a traer algo que impedía el cumplimiento de la promesa de Dios. Y acá dice que Dios se enojó, ¿verdad? Que Dios se airó contra este pueblo. Y no es que Dios como un ser humano se haya enojado como tal, porque estamos hablando de un Dios todopoderoso, un Dios completo, ¿verdad? Un Dios que es amor, sino que esto es como en un lenguaje figurado, no es que se haya enojado así para causar daño, ¿verdad? Como nos enojaríamos nosotros que somos humanos, no, sino que es como un hecho, como una consecuencia de la incredulidad. Es la incredulidad del hombre la que provoca esa separación de Dios. Somos nosotros los que nos separamos de Dios por causa de nuestra incredulidad. Es nuestra incredulidad obrando en nosotros la que nos separa de Dios. Y no es al revés, no es Dios que se separa del hombre, sino el hombre que se separa de Dios por causa de su incredulidad. Y eso arroja como consecuencia este impedimento de poder entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? No porque esa misma incredulidad les impedía a ellos actuar lo que tenían que actuar, les impedía a ellos tomar las medidas y las acciones que le hubieran tomado y hubieran realizado en un espíritu de fe. Entonces, ¿cuán importante es para nosotros esta lección, verdad? ¿Cuán importante es para nosotros esta lección? Porque ¿cuántas veces? Y yo diría, la mayoría de las veces nos ocurre esto que le ocurrió a el pueblo de Israel, porque tenemos promesas de parte de Dios, tenemos promesas de abundancia, promesas de una tierra nueva, promesa de un reino celestial donde fluye la leche y la miel. Las cosas necesarias fluyen abundantemente y sin embargo es nuestra incredulidad y es nuestra crítica la que nos separa de Dios y la que nos impide acceder a esas promesas. Aprendamos entonces de esta lección central y que nuestra incredulidad, ¿verdad?, podamos dominarla y podamos hacerla morir para que venga, para que Cristo, el autor y el consumador de la fe, ¿verdad?, crezca y se fortalezca en nuestro interior y podamos así entonces nosotros echar fuera la incredulidad para que la fe sobreabunde en nuestras vidas y de esa manera estar en la actitud correcta para poder tomar para nosotros esas promesas que Dios ha establecido para cada uno de sus hijos. Después de haber hecho esta lectura en Hebreos y de ver muy brevemente, muy superficialmente
reflexionado acerca de la lección central del libro de Números, que después estaremos retomando y estaremos profundizando a medida que vayamos adentrándonos en los temas principales. Pero si no lo ha hecho ahora, si no lo ha hecho aún, este es el momento para volver a pausar el video y volver a reflexionar acerca de esta lección central, porque es muy importante, ¿verdad? Esas cosas que son obstáculos, esas cosas que nos separan de Dios. Dos de las principales son la incredulidad y la crítica. Cosas que nos alejan de Dios y del propósito que Él tiene para con nosotros, de entrar en la tierra prometida, y no como la tierra prometida como la salvación final, como la entrada al reino de los cielos post-mortem, sino las promesas que Dios tiene para nuestras vidas aquí y ahora, en nuestro tiempo, para nuestras vidas. Entonces, que el viaje que es para unos días no se vuelva un viaje de años, de deambular, como deambuló el pueblo de Israel 40 años, hasta que toda esa generación de incredulidad, hasta que toda esa generación de crítica pasó. Y una nueva generación fue la que se apoderó de aquello que había sido prometido para los antecesores. Así que nadie tome lo que es para ti, que nadie ocupe el lugar que es para ti. Por eso es importante que tú puedas estar reflexionando en este momento. Por eso te invito a pausar el video aquí para que hagas tus propias reflexiones, tu propia meditación en la palabra del Señor, y tú estés a la luz de su Santo Espíritu, que viene a capacitarnos, que viene a empoderarnos, que viene para llenarnos de lo que es de Dios en nuestras vidas. Esté ministrándote en este momento para que puedas encontrar esas cosas que te están apartando del propósito divino para ti, para tu familia y para todo tu entorno. Habiendo hecho esta pausa, entonces vamos a mencionar brevemente cuáles son los temas y los acontecimientos principales que están contenidos en este libro y que en las sucesivas clases estaremos abordando y estaremos desarrollando paulatinamente. Bueno, los temas y los acontecimientos que están contenidos en el libro de Números se pueden catalogar o clasificar en 4 secciones, y cada una de estas secciones con sus temas principales, ¿verdad? Y los hechos principales. Como ustedes pueden apreciar en este esquema, tenemos la primera sección del libro, que consiste en los preparativos para la partida por el camino por el desierto. Entonces, para eso Dios ordena un censo, ¿verdad?, para tener conocimiento de la totalidad de los pertenecientes al pueblo de Dios. Y también se establece una organización de las tribus, ¿verdad?, en cuanto a el campamento, cómo las tribus han de organizarse para el campamento. Sabemos, ¿verdad?, que Dios es un Dios que es de orden siempre, y por lo tanto hay un orden para todas las cosas, y también hay un orden para la conformación del campamento y de la organización de las tribus de Israel.
También en esta sección de los preparativos para la partida, para la marcha, por la peregrinación por el desierto, aparecen nuevamente las leyes y las regulaciones que ya se habían mencionado, muchas de ellas, en el libro de Levítico. Aquí vemos entonces nuevamente las leyes con respecto a la purificación, con respecto a el nazareo, con respecto a las ofrendas y a las bendiciones, y también respecto de la Pascua como una de las celebraciones más importantes de Israel. En la sección 2 del libro, que podría estar comprendida desde los capítulos 10 al 14. Aquí es desde el Sinaí, contempla estos capítulos desde el Sinaí a Cades. Y ahí vemos la partida del pueblo del Sinaí, ¿sí? Y comenzamos a ver aquello que estaba dentro de las lecciones, de la lección principal, la lección central, el tema de las quejas y las rebeliones del pueblo. Todo surge a partir de murmuraciones y de rebeliones, aún de los más allegados, aún de los más encumbrados, no ¿verdad? De los más cercanos a Moisés, como Aarón y Miriam. Bien, y en cuanto a la exploración y el reporte de los espías, esa historia tan conocida por todos, ¿sí? De la entrada de los espías a la tierra prometida y del informe que ellos dan y del efecto que esos informes tienen, ¿verdad? Y la importancia que después, cuando estemos abordando estos temas, ¿verdad?, estaremos viendo la importancia de a qué prestamos atención, a qué prestamos oído, ¿sí? Nuestros sentidos son muy importantes, y la santidad, como las leyes de santidad, como las leyes que tienen que ver con la purificación, también pasa, ¿verdad?, en nuestros días por la purificación de nuestros sentidos, de nuestros órganos sensoriales, que son los que por los puntos de entrada hacia nuestro mundo interior, hacia nuestro espíritu, lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen. Entonces, ¿a qué prestamos atención? Puede ser y es efectivamente muy importante, y nuestras decisiones después están basadas en eso, y los efectos de nuestras decisiones, ¿verdad?, nos pueden bendecir, nos pueden conducir por el camino de la bendición, o nos pueden conducir por el camino del dolor, de la pérdida, de la tristeza, ¿verdad?, y de todo aquello que nos aleja de las promesas divinas para nuestras vidas. Continuando con los temas y acontecimientos principales, vemos la sección 3, que tiene que ver con el bagaje por el desierto, el deambular por el desierto, comprendidos en los capítulos del 15 al 19. Allí vemos nuevas leyes que tienen que ver con las ofrendas, con el pecado, con el pecado no intencional, ¿verdad?, y la ejecución de un hombre por violar el sábado. También vemos la rebelión de Coré y sus seguidores. Vemos leyes adicionales y leyes adicionales y cierta preparación, ¿verdad?, que tiene que ver con la vara de Aarón, la vara que florece como señal de la elección divina respecto de Aarón, las responsabilidades levíticas y la vaca alazana. Luego, en la sección 4, que comprende los capítulos del 20 al 36, allí es la marcha desde Cades hasta Moab. Y hay acontecimientos
cada vez que incluye la muerte de Miriam, el pecado de Moisés y de Aarón, el paso por Edom y la muerte de Aarón. Y el viaje a través del desierto, que vemos la victoria sobre Arad, la serpiente ardiente y la serpiente de bronce. Otra historia también muy conocida, la conquista de Sihón y Og, Balaam y Balac, y el pecado en Peor. Sobre el final del libro vemos entonces los preparativos para entrar en la tierra prometida. Se establece o se ordena un segundo censo del pueblo. Se establecen leyes que tienen que ver con la herencia de las hijas de Zelofejad. Se nombra a Josué, ¿verdad?, como sucesor elegido de Moisés. Se establecen ofrendas y festivales. La repartición de la tierra, la conquista y la distribución, así como otras leyes que tienen que ver con las ciudades de refugio, en fin, que son cosas también importantes para la organización y el reparto de la tierra cuando a la entrada de la tierra prometida. Bien, estamos llegando al final de esta primera clase, que ha sido una introducción a los temas que van a estar siendo incluidos dentro de este estudio que tiene que ver con el libro de Levítico. No quiero terminar este video sin volver a reflexionar, sin volver a establecer esas preguntas reflexivas para ayudarnos a todos, ¿verdad?, a posicionarnos correctamente ante las cosas de Dios. Y me estoy refiriendo al examinarnos rigurosamente en nuestro interior. ¿Cuánto hay de incredulidad en nosotros? ¿Hay semillas de incredulidad en nosotros? ¿Hay semillas germinadas de incredulidad en nosotros? ¿Hay una planta de incredulidad que está creciendo en nosotros? Pues saquémoslas inmediatamente de nuestro corazón, de nuestro interior, y reemplacemos eso por el Espíritu de Dios. Reemplacemos eso llenemos ese espacio por la plenitud en Dios, llenemos ese espacio con la plenitud de Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. Hay en nosotros críticas, hay en nosotros murmuración, hay en nosotros rebelión, pues desarraiguémonos urgentemente de todo eso, porque eso hace daño a nuestras vidas en primer lugar y al cuerpo de Cristo en segundo lugar, porque esas son las cosas que nos separan de poder conquistar, de poder tomar, de poder entrar en la promesa, de poder entrar en el refrigerio de Dios, de poder entrar en el reposo pleno de Dios. De su promesa, de su tierra, de su reino, que ha sido diseñado, que ha sido declarado, que ha sido prometido para aquellos que hacen su voluntad, para aquellos que hacen su voluntad. Y hacer su voluntad implica, ¿verdad?, posicionarse en el lugar correcto, posicionarse como hijos de Dios, posicionarse como testigos del poder de Dios que ha sido revelado en nuestras vidas, no dando vuelta la cara a esas manifestaciones poderosas que Dios ha demostrado en nuestras vidas para testimonio, para aumento de nuestra fe, para nuestro crecimiento. El pueblo de Israel, ¿verdad?, que se describe aquí,
en el libro de Números, fue testigo, ¿verdad?, de hazañas, fue testigo de demostraciones poderosísimas de la presencia de Dios, pero dieron vuelta sus rostros ante eso y creyeron, ¿verdad?, y se posicionaron en el lugar de la crítica, en el lugar de la murmuración, en el lugar de la queja, ¿no?, en el lugar de la queja. Y no actuaron como hijos de Dios, no actuaron con fe, posicionados con fe, y escucharon la voz de aquellos que hablaban debilidad, escucharon la voz de aquellos que hablaban separación, escucharon la voz de aquellos que hablaban en contra de los propósitos divinos, y no escucharon la voz de aquellos dos fieles que se mantuvieron hasta el final, centrados en quién era Dios y lo que Dios había hecho a través de ellos. Por eso, en esta hora, nuevamente quiero finalizar este video dejándote esas interrogantes, dejándote esa inquietud, dejándote ese deber, si se quiere, ¿verdad?, para la clase que viene, que es la de, reflexionar cuál es mi postura, cuál es mi posición ante la verdad y la de Dios, y qué hay dentro de mí. Cuánto de crítica, cuánto de queja, cuánto de murmuración, cuánto de incredulidad hay dentro de mí, que aún debe de ser tratado, que aún debe de ser arrancado, que aún debe de ser desechado de mí, porque eso me aparta de Dios. Te bendigo, te deseo el shalom de Dios para tu vida, para tu familia, en tu hogar. Que la bendición y la mano todopoderosa del Dios eterno esté obrando en ti, que su Santo Espíritu esté llenando tu vida, te esté ministrando con estas reflexiones y te esté guiando a hacer las tuyas, a volverte introspectivo, a volverte reflexivo respecto de las cosas de Dios, respecto de la enseñanza de Dios, y a través de eso, a través de esa reflexión, entrar en tiempos de mayor intimidad en su presencia. Hasta la clase que viene. Bendiciones, que Dios te bendiga. Shalom.